querido, Dios no se ha olvidado de ti. Aunque el cielo parezca mudo, aunque las respuestas no lleguen, aunque tu alma se desgaste esperando una señal, Él sigue ahí presente en lo invisible, fiel en ese silencio, cercano aunque no lo puedas sentir, porque el amor de Dios no se mide por sensaciones, se confirma en su palabra, en su carácter eterno, en esa historia que ya escribió con tus lágrimas, tus victorias, y eso que hoy día te está doliendo, quizás te confunde o te agota, no es evidencia de abandono, sino parte de un proceso que tus ojos no pueden alcanzar a comprender todavía, porque hay momentos en que te sientes solo, incluso rodeado de personas, pero cuando la oración se convierte en un suspiro, la esperanza parece tan frágil como el hilo de un pensamiento. Es en esos momentos donde el enemigo susurra mentiras y dice: Dios se ha olvidado de mí, y te hace pensar que Él ya no te escucha, que ya no te responde, pero eso son sombras, no verdades, porque nuestro Dios no necesita gritar para hacerse presente. Él actúa en lo más profundo, donde nadie puede ver, donde tus lágrimas son semillas y tu silencio es un terreno fértil para lo eterno. No estás donde estás por error, no es casualidad, el lugar ni el tiempo, ni siquiera la lucha. Todo está tejido en el propósito divino que trasciende tu entendimiento. La fe no es tener claridades, es avanzar incluso en medio de esas neblinas, sabiendo de que hay una mano que nunca te soltará, un plan que no fallará y un amor que no se rendirá jamás. Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y eso no es una promesa cualquiera, eso es una garantía de que no será la urgencia de que la cual defina todo tu camino, sino la sabiduría de aquel que ve el todo cuando tú apenas ves una parte. Así que respira, no estás olvidando, estás siendo preparado. Dios no te ha soltado ni por un segundo. Si hoy día parece que todo está en pausas, porque lo eterno se está escribiendo en ti con una precisión que solo el cielo puede entender. Hay temporadas en las que todo parece escasear, no solamente por fuera, sino por dentro de ti. Pierdes el ánimo, se apaga la visión y hasta el respirar se convierte en un acto de resistencia. Miras hacia el futuro y parece tan distante, demasiado pesado, inalcanzable. La oración se vuelve rutina sin eco. La fe, un esfuerzo más que una certeza, y el alma frágil se va llenando de preguntas que nunca se dicen en voz alta. ¿Dónde estás, Dios? ¿Dónde? Aún me ves y te preguntas: Señor, ¿todavía acaso escuché mi voz? En medio de esa sensación de vacíos, comienzas a buscar salidas. Te llenas de muchas tareas, de ruidos, de distracciones. Intentas sostenerte con tus propias fuerzas porque temes a lo que el silencio podría responderte. Pero cuanto más corres, más te enfrentas con la misma verdad. Nadas hacia el alma como la presencia de Dios. Y es ahí donde el Espíritu susurra: lo que te falta no es castigo, es semilla. Lo que hoy día sientes como ausencia es en realidad un espacio que Dios está preparando para llenar con algo eterno. El alma no se sacia con excusas, solo descansa cuando se rinde, y rendirse no es renunciar, es confiar, es dejar de luchar por controlar lo incontrolable y permitir que Dios trabaje en lo profundo, porque Él no responde desde la desesperación humana, sino desde su eternidad perfecta. No es tu grito lo que lo mueve, sino tu confianza, no es tu prisa, sino tu fe. Como el hermano David, quizás ha sido ungido para algo grande, sí, pero aún vives en cuevas, escondido, esperando. Y ese tiempo no es olvido, mi querido, es formación. Es en el proceso donde Dios moldea al rey, donde fortalece al guerrero, donde madura al siervo. Lo que hoy día te está faltando no es derrota, es señal de que estás en manos del Maestro, siendo transformado para lo que viene. Y cuando parezca que no tienes nada, recuerda: el Señor es mi pastor, nada me faltará. No porque lo tengas todo, sino porque nada esencial te será negado por aquel que te cuida más de lo que tú mismo te puedas imaginar o entender. La ansiedad llega cuando el alma intenta cargar con lo que solo Dios puede sostener. Es ese deseo disfrazado de control, esa urgencia disfrazada de necesidad, ese miedo que se esconde detrás de una agenda que grita: necesito respuestas ya. Pero la ansiedad no mueve a Dios, querido, no lo convence, no lo acelera, porque el cielo no responde al caos de nuestras emociones, sino a la fe que permanece incluso cuando todo dentro de nosotros quiere desistir. Hay una lucha silenciosa que se libera en la mente: querer confiar, pero también querer entender, querer esperar, pero también querer actuar. Y en medio de esa tensión el alma construye muros. El más alto es el de la autosuficiencia. Nos decimos a nosotros mismos: no puedo esperar más, tengo que hacer algo. Pero cada paso que he dado
que es dado por desesperación termina robando la paz que solo la obediencia puede sostener. La Escritura dice en el Salmo 55:22, echa tu carga sobre Jehová y Él te sustentará. La palabra clave es echar, no acariciar, no analizar, no controlar. Echar es soltar con confianza, con fe. Oh, mi querido, con la certeza de que nuestras manos ya no son el mejor lugar para nuestras batallas. No fuimos diseñados para vivir angustiados, no, fuimos creados para confiar, y confiar no significa negar la realidad, sino mirarla de frente y aún así decir, Dios tiene la última palabra, porque no es tu prisa la que activa el plan de Dios, sino tu perseverancia, no es tu angustia, sino tu obediencia, no es tu fuerza, sino tu rendición. Mira a Jesús en el Getsemaní, sudando sangre, con el alma angustiada hasta la muerte, y aún así dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y esa oración no fue señal de debilidad, sino de madurez espiritual. Fue el paso definitivo hacia la mayor victoria que el mundo ha conocido, porque la fe más profunda no siempre mueve montañas. A veces simplemente te sostiene de pie cuando todo dentro de ti quiere huir. Hay días en los que orar se siente como hablar con una puerta que está cerrada. Miras hacia el cielo esperando una señal, un susurro, una respuesta, y todo lo que recibes es nada más silencio, un silencio que pesa, que hiere, que hace temblar nuestra fe. Te preguntas, ¿acaso hice algo mal? ¿Acaso me desvié? ¿Acaso Dios se cansó de mí? Pero eso no es un rechazo, querido, eso es una estrategia, porque a veces el silencio no significa ausencia, sino trabajo profundo, invisible, eterno. Intentamos entender, unir piezas, armar ese rompecabezas de la vida con lógica humana, pero Dios no se mueve por fórmulas, mi querido. Él no escribe con líneas rectas, sus caminos no son los nuestros, sus pensamientos no caben en nuestra mente limitada. El error está en querer comprender antes de confiar. Nos aferramos a la necesidad de saber, de controlar, de tener garantías, pero la fe verdadera no exige explicaciones, se sostiene en la confianza absoluta en el corazón del Padre. Recordemos al pueblo de Israel, fueron sacados de Egipto con promesas grandiosas, pero se encontraron con el desierto, y no por castigo, sino por formación. Ellos querían llegar rápido a la tierra prometida, pero Dios quería que llegaran listos. Él no solamente estaba llevándolos a un lugar, Él estaba construyendo en ellos un nuevo pueblo con una nueva identidad. Ellos veían solo arena y escasez, pero Dios veía un proceso de transformación que duraría generaciones. Jeremías 29:11 lo resume con una ternura divina. Dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad. Dios no dice que los explicará, dice que Él los sabe, y una sola frase debería de bastar para que nuestro corazón descanse, porque si Él sabe, no necesito saberlo yo. Si Él ve el final desde el principio, entonces puedo cerrar los ojos y caminar por fe, no por vista. Los grandes hombres y mujeres de Dios no fueron aquellos que entendieron todo, sino los que aún sin entender permanecieron. El hermano David fue ungido como rey, pero vivió años escondido en cuevas. El hermano José soñó con grandezas, pero antes fue vendido, traicionado, encarcelado. La hermana María se recuerda que fue escogida para ser madre del Salvador del mundo, mas aún así vivió en incertidumbres, sin explicaciones claras. El hermano Pablo, con su llamado tan poderoso, cargó un aguijón en la carne sin recibir respuesta ninguna. ¿Por qué? Porque el silencio de Dios nunca fue sin propósito, fue parte del molde eterno. No necesitas entender entonces para poder confiar, necesitas confiar para poder avanzar. Esa es la esencia de una fe madura, es ir caminando cuando todo dentro de ti quiere retroceder. Porque lo que hoy día te confunde, mañana te fortalecerá, y lo que ahora parece una pausa dolorosa, mañana será el testimonio de la fidelidad que te sostuvo cuando nada tenía sentido. Hay una verdad que nos cuesta aceptar: Dios no te da todo de una vez, no porque sea cruel, ni porque te está reteniendo algo por castigo, sino porque está formando en ti algo eterno. Nosotros vivimos en una cultura de la hora, del todo rápido, del ya, de si inmediatamente no sirve. Pero Dios no trabaja con prisa, Él trabaja con procesos, y sus procesos, aunque incómodos, son precisos. Cada demora tiene propósito, cada espera tiene sentido, cada silencio tiene una función, tu formación interior. Puede que hoy día sientas que estás listo para recibir lo que has pedido, que tu corazón grite y dices, ya estoy preparado, pero Dios, que ve más allá de tu emoción, sabe si tu estructura interna podrá sostener la bendición que tú estás esperando, porque hay bendiciones que si llegan antes del tiempo se convierten en cargas, y Dios no quiere verte aplastado por lo que un día fue tu mayor anhelo. Por eso a veces
Detiene el avance visible para poder fortalecer lo invisible, tu carácter, tu identidad, tu dependencia de Él. Primera de Pedro 5:10 nos da una promesa silenciosa, pero poderosa. Después de que hayáis padecido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Ese padecer un poco de tiempo parece eterno cuando estás dentro del proceso, pero es una pausa temporal para un fruto eterno, porque lo que Él está construyendo en ti no es algo frágil, pasajero o superficial, es una fe firme, una confianza inquebrantable, una identidad que no se derrumba con los vientos de la vida. La espera no es pérdida, es preparación, mi querido. Es en la pausa que el corazón se aquieta, que la fe madura, que el alma aprende a no correr delante de Dios, sino correr a su ritmo. Él no quiere que llegues rápido, quieres que llegues completo, que no solamente recibas la promesa, sino que puedas cargarla con integridad, humildad y sabiduría. Isaías 40:31 dice: con majestad, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esperar en Dios no es pasividad, es transformación, mi querido. Es en la espera donde el alma se fortalece, donde la visión se aclara, donde el espíritu se alinea con el cielo. Así que si hoy día se está sintiendo que todo está detenido, no estás olvidado, estás siendo moldeado, estás en el taller del alfarero, donde las manos divinas no tienen prisa, pero tampoco cometen errores. Y cuando Él termine su obra, lo que emergerá no será solamente una respuesta, sino una nueva versión de ti mismo, más fuerte, más sabio, más parecido a Cristo. Hay un error silencioso que muchos de nosotros cometemos sin darnos cuenta. Empezamos a medir nuestro valor por lo que tenemos, por lo que logramos, por lo que alcanzamos. Y cuando algo nos falta, una oportunidad, una respuesta, un milagro, comenzamos ahí a creer que también nosotros somos menos importantes, menos vistos, menos dignos. Pero esa es una mentira peligrosa, una trampa disfrazada de lógica que busca desconectarte de tu verdadera identidad, porque tú no eres definido por tu escasez, sino por la plenitud que ya te fue dada en Cristo. Dios no te valora más cuando aciertas, ni menos cuando fallas. Su amor no es condicional, no es fluctuante, no se basa en méritos humanos. Él te vio completo antes de que tu historia comenzara. Efesios 1:4 dice: Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Eso significa que tu nombre ya estaba en su corazón mucho antes de que el mundo conociera tu rostro. Entonces fuiste amado antes de tener algo que ofrecer. Fuiste llamado antes de demostrar algo. Fuiste aceptado cuando aún ni sabías quién eras. Y esa plenitud no es una promesa futura, es una realidad presente. Colosenses 2:10 afirma: y vosotros estáis completos en Él. No estás en proceso para ganarte algo, sino para descubrir lo que ya se te ha dado. Estás siendo moldeado, sí, pero no para ser aceptado, sino porque ya fuiste aceptado. No para ser amado, sino porque ya eres profundamente amado. Lo que estás viviendo hoy, mi querido, no es un examen para probar tu valor, es una etapa de crecimiento desde la seguridad de tu identidad en Dios. El enemigo va a intentar constantemente convencerte de lo contrario. Te recordará tus errores, tus fracasos, tus dudas, te susurrará que no eres suficiente, que otros ya llegaron y tú aún estás luchando, pero Dios mira más allá de tus momentos. Él ve tu eternidad y en esa eternidad ya estás completo, no por lo que hiciste, sino por lo que Cristo hizo por ti. Vea a ese hermano Pedro, impulsivo y frágil, pero aún así llamado. Al hermano Pablo, perseguidor de cristianos y aún así escogido. El hermano Tomás, lleno de dudas y aún así invitado a tocar las marcas de la cruz. A la hermana Marta, ansiosa y aún así amada por Jesús. Dios no elige por perfección, sino por disponibilidad. No busca un currículum limpio, busca un corazón dispuesto. Así que si hoy día sientes que te falta algo, recuerda, eso no define quién tú eres. Lo que no obtienes hoy no cancela lo que Dios ya ha declarado sobre ti. Tu historia está escrita con gracia, no con juicio, con restauración, no con condena. Eres parte de un plan eterno y aunque aún estés en proceso, ya estás completo en Él. Hay una forma de dolor que no grita pero que consume, un vacío que no siempre se nota desde fuera, pero que dentro arde como un fuego silencioso. Es ese tipo de sufrimiento que no sabes cómo explicar, que te hace dudar incluso de tu propia fe. Te preguntas, ¿será que creo lo suficiente? ¿Será que Dios ya no me escucha? ¿Será que me está faltando algo para que Él me mire con compasión? Esas preguntas, aunque sinceras, están basadas en una lógica rota, porque el dolor no es señal de poca fe.
Muchas veces es el camino que Dios usa para llevarnos a una fe más profunda. La escasez externa comienza a tocar lo interno. Lo que falta en tu vida empieza a robarte la paz, a sacudir tu confianza, a debilitar tu esperanza, y en ese punto el enemigo ataca. No lo hace con fuerzas visibles, sino con susurros sutiles. Si Dios estuviese contigo, no te faltaría nada, te dice. Pero eso es mentira, porque la fe real no se prueba en la abundancia, sino en la falta. No se forma cuando todo fluye, sino cuando todo parece detenido. Mateo 5, 6 nos recuerda una verdad poderosa. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. No los satisfechos, no los que ya tienen todo, sino los que claman, los que esperan, los que buscan aún con lágrimas en sus ojos, ese clamor profundo que el cielo responde, no con cosas, sino con presencia, no con lo superficial, sino con lo eterno. El ejemplo del hermano Job es una de las ilustraciones más impactantes de todo esto. Perdió todo lo que tenía, su familia, su salud, su reputación, y aún así, en medio del polvo y del quebranto, lo llevó a una relación que no había conocido. En la comodidad, de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. Job 42:5. A veces la única forma de ver a Dios es en el desierto, no porque sea el plan, sino porque la ausencia abre espacio para la intimidad más profunda. Dios no quiere verte sufrir por sufrir. Él no es un padre distante que prueba a alguien por diversión, no. Él está dispuesto a permitir procesos difíciles, y eso significa construir en ti una fe que no se doblega, una confianza que no depende de resultados, una relación que no se basa en lo que recibes, sino en quién Él es. Isaías 40:29 nos recuerda: Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Es decir, cuando ya no tienes nada, ahí es donde se manifiesta algo tremendo, no porque te lo ganaste, sino porque estás en la posición perfecta para recibirlo. No temas a lo que te falta, entrégalo, suéltalo y obsérvalo cómo Dios lo transforma, no solo en una respuesta, sino en una llave que abre una nueva dimensión de fe que antes no conocías. Hay una etapa del proceso en la que ya no se trata de esperar respuestas, sino de aprender a vivir confiando en ellas. O confiando, mejor dicho, sin ellas. Es en ese momento en que tus fuerzas ya no están puestas en entender, sino en abrazar. Porque hay partes del plan de Dios que simplemente no serán explicadas de este lado del cielo. No porque Él no quiera revelarla, sino porque nuestra mente limitada no podría soportar la magnitud de su propósito eterno. Y ahí, justo ahí, comienza la fe que transforma. Es fácil confiar cuando todo tiene sentido, sí. Cuando ves el avance, cuando todo parece lineal, cuando las puertas se abren. Pero ¿qué pasa cuando todo parece ir en dirección contraria? Cuando no hay una señal, cuando no hay una voz, cuando no hay un camino. Claro, es ahí donde la fe verdadera nace, no en la lógica, sino en la relación, no en el control, sino en el conocimiento profundo del carácter de Dios. Él no actúa como nosotros, Él no piensa como nosotros. Isaías 55:8-9 lo dice con firmeza: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Así son mis caminos más altos que los vuestros, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esa distancia no es para alejarnos, es para recordarnos que no estamos solos, pero que tampoco estamos al mando. Y eso, aunque desafiante, también es liberador. Mira la historia. Dios nunca se ha limitado en explicar cada paso. Al hermano David le prometió un trono, pero primero lo llevó a las cuevas. Al hermano José le dio sueños, pero primero lo hizo pasar por prisiones y cárcel. La hermana María la llenó de gracia, pero también de preguntas y respuestas. Al hermano Pablo lo usó con poder, pero no le quitó el aguijón. Y a todos ellos, en medio de la incertidumbre, les dio algo más valioso que respuesta. Les dio su presencia, porque Dios no está obligado a explicarte lo que ya ha decidido a acompañarte a vivir. Su amor no necesita ser lógico para poder ser real, y tú no necesitas entender el plan para poder caminar en él, solo necesitas confiar en el autor, porque cuando abrazas al Dios que diseñó tu historia, incluso las partes más oscuras se llenan de propósito, incluso el silencio se vuelve sagrado. Así que si hoy día estás en un capítulo que no puedes entender absolutamente nada, te digo en el nombre de Jesús: no intentes escribir tus propias líneas, no corras al margen del proceso. Detente, respira y recuerda
está siendo sostenido por las manos que sostienen el universo. Y si Él está contigo, no hay parte de tu historia que no termine reflejando su gloria. Una de las cosas más difíciles para el corazón humano es esperar. Esperar cuando ya diste todo. Esperar cuando ya oraste, ya creíste, ya lloraste. Esperar cuando todo te grita que ya es hora. Pero ahí está el misterio de Dios. Él no trabaja según nuestro reloj. No porque ignore tu urgencia, sino porque está construyendo algo más grande que tu alivio inmediato. Está formando eternidad dentro de ti. La espera no es un espacio vacío, es un laboratorio del cielo. Es en la pausa donde Dios revela lo que realmente crees, lo que realmente valoras, lo que realmente esperas de Él. No hay formación profunda sin espera, porque la fe que no aprende a permanecer se convierte en emoción pasajera. Pero la fe que espera, esa es la fe que madura, la que echa raíces, la que soporta el peso de la promesa cuando finalmente llega. Vivimos en una generación que idolatra la velocidad, pero desprecia el proceso. Queremos resultados ya, rápidos, respuestas inmediatas, caminos sin obstáculos, pero Dios no tiene prisa. Él no solamente quiere darte cosas, quiere hacerte alguien importante. Y para eso Él necesita enseñarte la espera, no para frustrarte, sino para edificar dentro de ti lo que necesitarás cuando Él sí llegue, porque su bendición no es ligera. Cargarla requiere estructura, carácter, profundidad. Primera de Pedro 5:10 dice: con una ternura firme después de que hayáis padecido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Nada de eso sucede en el impulso, todo eso se forma en el tiempo, en la resistencia, en la fidelidad silenciosa de que seguimos creyendo cuando nada parece cambiar. Y si te preguntas por qué Dios te tiene esperando, mira por favor a las águilas. Ellas no vuelan en desesperación, ellas esperan el viento perfecto, el momento preciso, y cuando extienden sus alas no lo hacen con ansiedad sino con autoridad. Isaías 40:31: los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. No hay promesa más clara. Esperar en Dios no te va a debilitar, te va a elevar. Entonces, si hoy día sientes que estás en una pausa, no estás abandonado, estás en proceso, estás siendo moldeado, no ignorado. Lo invisible, eso que no puedes ver, eso que Dios está trabajando en ti, será eso visible que otros admirarán mañana. Y cuando llegue la promesa, tú sabrás que no fue jamás el tiempo lo que te preparó, sino que fue Dios en su tiempo perfecto quien te transformó y te llevó a un nivel más alto para que tú puedas mañana poder ser de bendición para muchas personas. Así que confía en el Señor, porque Él está contigo, cuidando de ti hasta en los más mínimos detalles. Y aunque todo parezca difícil hoy día, jamás olvides que Dios ya está obrando. Puede verse todo negativo, puede afligirse tu alma, pueden haber días que vas a amanecer bajoneado, sin deseos de vivir, porque todo a tu alrededor está siendo negativo. El esposo terrible, los hijos con una actitud pésima, cada vez peor, la familia ni siquiera se acuerda de ti, la iglesia en la cual tú serviste tanto tiempo, hoy día te menosprecian, todos te ven de lejos, pero todo eso, aunque se vea difícil, aunque te saque las lágrimas, llora. Si vas a llorar, llora. Las lágrimas hablan más que 1000 palabras, pero confía, quédate quieto. ¿Sabes por qué? Porque Dios ya está trabajando. En ese dolor, en ese sufrimiento, en esa espera, Dios quiere que tú entiendas que Él ya está trabajando. Tú puedes decir: pero no veo nada, pero no siento nada. Lo único que Él quiere, que aunque tú no veas nada, que aunque tú no sientas nada, tú creas de que Él ya está obrando. Porque tenemos un Dios que trabaja de una manera sorprendente y le encanta
hacerlo de tal manera que nosotros queremos, porque el ser humano así es, quiere encontrarle lógica a todo, pero el Señor usa cosas que nosotros no le encontramos ninguna lógica, pero cuando sabemos esperar, cómo vemos su gloria de una manera muy especial. Así que continúa, no bajes la guardia. Habrá días que no quieras orar, pero aún así, sin querer orar, sin querer abrir tu boca, cierra tus ojos y en tu mente háblale con tus propias palabras. No necesitas palabras rebuscadas ni hablar sofisticadamente al Señor. Simple y sencillamente decirle: Señor, hoy amanecí molesta, hoy amanecí con dolor, hoy amanecí triste, hoy amanecí sin ganas de nada. Es más, orar no quiero. Y si te cuenta, sabrás que ya empezaste una conversación con papá. Empezaste a decir lo que sientes, lo que te tiene frustrado, lo que te está doliendo. Y cuando sientas esas lágrimas correr sobre tu rostro, ¿por qué? Porque tienes un corazón sensible, un corazón que ha aprendido a amar a Dios sobre todas las cosas y a enamorarse del bendito, de su majestad, del Rey divino, del Rey de gloria, de aquel que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Usted lo cree? Usted diga amén.